No lo puedo creer, Fer. ¡Qué locura! Es que no lo puedo creer. Mientras avanzaban con el proyecto de remodelación de esta casita de 4 metros de frente y en pleno centro, descubrieron lo que parecía ser una cueva, pero resultó ser mucho más que eso. Un cenote debajo del terreno. Y todo paró. Es una casa por dentro, tú. ¿Ah? Es una casa por dentro esa madre. ¿Es una qué? Una casa por dentro, chaparrín. ¿Cómo una casa? ¿Estás Sí, grabando? sí, es una casa completa por dentro. ¿Cómo tiene muros? Pues sí, tienes caldera, tienes todo. ¿Cómo me dices eso? ¿Es cierto? Neta, güey. El arquitecto, quien también es el dueño, tuvo que tomar una decisión: taparlo y continuar con el proyecto como estaba previsto, o aprovechar este tremendo hallazgo y convertirlo en una experiencia única para quienes visitan esta casa. Y créanme, es algo que nunca olvidarán. ¿Están listos? Acompáñenos a conocerla. ¿Es acá? Es esta. Sí. ¡Wow! Con sus 4.2 metros de frente y 25 metros de fondo, nos esperan la sorpresa que se esconde detrás de esta fachada. De entrada, podemos ver una fachada como las que nos encontramos tradicionalmente en el centro de Mérida, en donde aprovecharon para resaltar en esos tonos blancos los marcos que tenemos alrededor de la puerta, que destacan de ese tono terracota, como color tierra que tenemos en las paredes. Además, miren qué bonita queda la carpintería que utilizaron de cedro en este acceso. Esta fachada la mantuvieron prácticamente intacta, ya que toda la primera crujía estaba en buenas condiciones y simplemente la restauraron para generar nuevos volúmenes en la parte de atrás. Y probablemente por haber visto el intro ya saben lo que nos espera detrás de este muro. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, que no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Qué interesante lugar. Sin duda, desde que entramos es como ese sentimiento de estar entrando en una cueva, y eso lo lograron gracias a varios elementos. De entrada, en este proyecto utilizaron únicamente 4 diferentes materiales, que es tierra de la región, concreto, madera y herrería. Y la verdad es que los integraron perfectos. Me encantó. ¿Qué tal esto? Sin duda, un muro poco convencional para la región en la que nos encontramos. Sin embargo, este es un muro de tapial, y según nuestras investigaciones y lo que nos contó el arquitecto, este es resultado de poner 2 moldes, los cuales posteriormente llenas a través de diferentes capas, las cuales vas compactando hasta el final. Después de, en este caso, aplicar 10 diferentes capas completamente compactas, logras estos muros súper sólidos y con tantísima unicidad. Está increíble. En este caso utilizaron 4 diferentes materiales. Tenemos la tierra, que aquí la podemos ver mucho más claramente. Aquí utilizaron únicamente tierra y polvo, y en los otros le agregaron también gravilla y concreto, por eso se ve un poquito más difuminado. La verdad es que nos encantó ese estilo, y es una manera de dar ese sentimiento de ocultismo o de bloquear la visual una vez que entras, pero con un elemento que la verdad es bastante orgánico y al mismo tiempo muy bonito. Además, incluyeron esta iluminación que tenemos en la parte de abajo, que termina de decorarlo. Está padrísimo, y es que además se siente muy amplio este espacio. A pesar de ser de dimensiones relativamente pequeñas, cerca de 4 metros de ancho, aquí las alturas nos dan ese sentimiento de amplitud, y mira, con ese tragaluz que tenemos allá arriba, ilumina muy bien el espacio y nos hace sentir como si fuera la luz del sol adentro de una cueva. Está increíble. Por aquí aprovecharon para incluir este comedor. La verdad es que es un comedor bastante amplio. Aquí fácilmente puedes meter a 6, 7 personas, en donde el mobiliario, esta banca que tenemos debajo, es mobiliario fijo, con esos detalles curvos que quedaron muy bien, inclusive con esta mesa ovalada. Está súper a gusto. Inclusive, aquí mira qué bonito quedó esta lámpara colgante, donde vemos de nuevo estos materiales súper orgánicos. Oigan, no podemos evitar mencionar estas piezas de arte que tenemos aquí en la pared, y además hoy sí podemos presumir que conocemos al autor de estas hermosas piezas. Es nuestro gran amigo de Andrés Briceño, quien fue de las primeras personas en confiar en Trasmuro, ya que es uno de los propietarios de Casa Deco. La primera. La primera casa que grabamos en Trasmuro, entonces se podrán imaginar el cariño que les tenemos. Y aquí tenemos el nuevo trabajo o el nuevo proyecto en el que está incursionando. Está increíble. Y próximamente vamos a grabar una casa
acaban de intervenir, que se llama Casa Gruta. Como que se puso de moda esto de las cuevas y los cenotes y se vienen varias cosas muy interesantes. Pero bueno, eso se viene después. Por lo pronto, vengan a ver la cocina. Este espacio, desde el cual de entrada ya nos va dando una probadita de lo que hay afuera, pero que está muy bien integrado. Aquí utilizaron un formato de barra, en donde utilizaron este concreto pulido, este cemento blanco, ¿no, Fer? Sí, Cemento blanco colado que queda muy bien con la madera de cedro y que además tiene el espacio suficiente tanto para 2 quemadores con esta parrilla eléctrica, espacio para preparar los alimentos. Aquí utilizaron también este como backsplash o pequeña repisa que sirve para poner elementos decorativos o inclusive utilizarlo para poner los shots o almacenar algo. Y en la parte de arriba esta repisa a la que le incluyeron la tira de luz LED que se ve muy bonito. Y ya viste el acabado además de la pared, es como este acabado rugoso, ¿cómo se llama? Emparchado. El emparchado. Se ve muy bien. ¿Y se acuerdan que les dije que también tenía herrería? Eso lo podemos ver en la puerta que nos va dando el acceso hacia la parte de afuera. Es más, vamos a conocerla. Me encanta cómo hay varios elementos de esta propiedad que nos hacen sentir en una cueva. De entrada tenemos estas enormes paredes, estos muros que conforman los 2 volúmenes que componen esta propiedad. Tenemos en donde tenemos la construcción nueva con las 2 habitaciones, con sus respectivos baños y que se unen a través también de lo que hoy en día es el cuarto de lavado que se conecta con la primera crujía que acabamos de visitar. Por acá aprovecharon este espacio de transición para poner el área de blancos, el área de limpieza, tener ya también instalaciones hidráulicas y el centro de lavado. Y tenemos este pasillo al cual nos recibe este muro con este efecto curvo. Y esto lo hicieron con la intención de generar ese efecto de compresión y descompresión que nos va acompañando por este pasillo. Es decir, empieza con una curva, la cual hace que se comprima y posteriormente cuando llegamos al patio, ¡pum! Está increíble, ¿no? Nos encantó. Por acá tenemos el acceso a la primera habitación con este espacio que yo creo que es un espacio que dices, Fer, ideal para venir a tomar el fresco, ¿no? Tal vez ya no lo haces afuera, pero acá está súper a gusto. Sí, está bueno que aprovecharon la escalera para techar, ¿no? Es como una terraza techada gracias a la escalera. Una mini terraza techada o encuevada. ¿Ah? Encuevada. Otra vez, ¿no? El efecto de cueva con estos detalles rugosos y muchísima vegetación y que además nos conecta con esta de la que es la primera habitación. Qué bonito. Oye, ¿y qué manera de darnos la bienvenida? Aquí tenemos pues que es como un tapete inclusive de mosaicos de adocretos, que yo creo que incluso cuando está lloviendo puedes entrar perfectamente aquí, echar una zapateada y con eso secas un poquito tus zapatos. Además, vemos cómo esta se extiende por todo el borde de esta recámara. Según yo, hasta debe de servir para temas de humedad, para que esta no se suba por la pared. Y es que aquí tenemos una habitación de muy buenas dimensiones. Tenemos espacio suficiente para incluir esta cama queen size, en donde vemos los elementos de madera que nos van a acompañar a lo largo de todo el recorrido. En este caso, lo tenemos en la base y también en la cabecera. Oigan, ¿y ya vieron qué bonitas se ven estas lámparas colgantes? Están increíbles, ¿no? Son como de un material que no es piedra, pero de esa sensación y ese efecto que se ve única. Tócale para que se escuche. No sabemos qué es, ya luego le preguntamos al arquitecto para que nos pase el dato, pero sin duda se ven padrísimas, me encantaron. Y Fer y yo estábamos hace rato rebotando y dices, oye, ¿y dónde está la otra mitad? Y ahí perfectamente puedes notar cómo la segunda mitad sirvió también como una cobertura para el hueco de las instalaciones eléctricas. Quedó muy muy bien. Por acá tenemos igual una solución muy inteligente para integrar el baño a la habitación. De este lado tenemos la parte del WC y de este lado tenemos la regadera. Si notan, aquí el muro no llega hasta el techo. Sin embargo, astuta e ingeniosamente, la parte del WC, que es el que requiere mayor privacidad, levantaron este cristal con la intención de generar esa privacidad que toda persona necesita al momento de estar en esa situación. Aquí, por ejemplo, podemos verlo de cerca, carpintería de nuevo que quedó muy bonita, este efecto curvo, que es el que veíamos en la parte de afuera que genera ese efecto de compresión y que queda muy bien. De hecho, seguramente escuchan el eco. Esto es lo que está completamente cerrado con, por supuesto, su ventanita para ventilación. Aquí algo que nos encantó es este lavabo, el cual utilizaron una piedra rudimentaria. Ya vieron el estilo que tiene esta propiedad, muy único y muy bonito. Sin duda un lugar ideal para venir a vivir una experiencia diferente. Por acá tenemos también la regadera, en donde incluyeron esta banquita, por si el día de mañana estamos cansados o tenemos algún problema de movilidad, y también esta luz indirecta, que no es muy común de encontrar en una regadera, pero que le da muchísimo estilo.
La verdad es que está muy a gusto. Vamos a conocer el exterior, que ya mero vamos a llegar a esa pieza única e inigualable que nunca habíamos visto en una propiedad, pero ya vamos para eso. ¡Wow! ¡Qué increíble espacio! De entrada tenemos muchísima vegetación alrededor y amigas, amigos, lo que les prometimos, la primera casa que recorremos en Trasmuro con un cenote, este cuerpo de agua, el cual vemos cómo se va hacia abajo, con esa agua cristalina, con muchísima piedra. ¡Qué belleza la naturaleza! Creo que ese no es el cenote, bro. ¿Cómo? No, ese no es. Esa es la piscina, güey. Qué bueno, ya estaba jurando yo que era clickbait, ya ni yo me la creí. Sí, ese era medio engañoso. Se veía muy engañoso. Mira, si quieres ver el cenote, ahí asómate tantito mientras. Qué locura. No lo puedo creer, Fer. Qué locura. Es que no lo puedo creer. Esto sí es un cenote. ¡Wow! No, pero ¿sabes qué? Mejor vamos a ver la segunda habitación y la piscina y ahorita regresamos para que lo podamos ver con cada detalle. Venga, vamos para arriba. Pero miren, ahora sí ya hablando de cosas serias. De este lado tenemos esta deliciosa piscina, mucha vegetación alrededor y también con esta gravilla que no solo sirve como superficie permeable, sino que también te da ese efecto como si estuvieras en una cueva, todo lleno de piedra. Bueno, inclusive, si se dan cuenta, tenemos hasta estas pequeñas pocetas o estas pequeñas macetas de piedra que armonizan muy bien. Oigan, y vengan, vamos a conocer la segunda habitación y les prometo que después de eso les llevamos al cenote. Pero antes, vamos para arriba. Y además con estas luces de cortesía que nos van acompañando, que de noche se ven espectaculares. ¡Wow! Esta sí se siente como más iluminada, ¿no? Más abierta, a diferencia de la anterior. Una habitación que de entrada tiene este balcón de acá y el balcón de aquí afuera. Eso permite que haya una mayor entrada de luz y por eso también se siente, pues yo creo que es del mismo tamaño, ¿no? Sí, tiene que serlo, ¿no? Pues el mismo volumen. Está justo abajo, pero la distribución hace que se sienta completamente la luz, diferente. ajá. La luz. De entrada aquí tenemos una cama king size, tenemos un poquito más de espacio para dormir. Tenemos también la madera que termina de decorar y también de bloquear la visual, en donde tenemos el aire acondicionado. De nuevo vemos la hazaña de estas lamparitas tan bonitas, un closet completamente abierto y aquí vemos cómo separaron de manera diferente el baño. Aquí tenemos un módulo donde tenemos la regadera, también con esos detalles curvos que se ven muy bien. Por acá tenemos, mira qué bonito. Es que esa es la belleza de la piedra, ¿no, Fer? Ningún lavabo va a ser igual. Aquí vemos estas vetas o estos relieves, ¿cómo le llamarías? Estas tonalidades. Sí, son vetas tal cual. Ajá. Son vetas de la piedra que se ven espectaculares. Y aquí a un costado tenemos la zona del WC, igual en la parte de atrás, más privada, pero con una ventanita para permitir la ventilación. Y ahora sí, amigas y amigos. Prepárense, están a punto de ver lo que podría ser la primera casa de 4 metros de frente que tiene su propio cenote. Vamos a conocerlo. Oigan, imposible no poder mencionar a este pozo que tenemos acá, el cual es protagonista en esta historia. Detrás mío se encuentra el pozo original de esta propiedad que, como podrán notar, está dividido en dos. Al igual que esta casa, también el pozo quedó en medio al momento de hacer esta subdivisión. Y lo interesante de este espacio es que fue aquí en donde se dieron cuenta, se dio el hallazgo y fue la prueba de que algo había aquí abajo. Según nos cuenta el arquitecto, al asomarse por este pozo, se encontró con una botella misma que tenemos en la cocina hoy en día y ahí supo que había algo más grande más allá que un pozo. Todo empezó con la intención de poder sacar agua también para la construcción, pensando que el pozo podía tener agua más limpia y con mayor presión. Sin embargo, se encontró con esta sorpresa. Fue ahí en donde decidieron, para no quedarse con la duda, uno de los integrantes de su equipo se ató una soga y valientemente se metió al pozo para poder explorar, para darse cuenta que había una cueva enorme de entre 50 y 70 metros cuadrados, que fue lo que les obligó a modificar el proyecto para generar una experiencia a todo aquel huésped que decida quedarse en esta casa. Siguieron el rastro a lo que parecía ser unas escaleras para darse cuenta que el fondo, en donde tenían una losa que habían colado, era la puerta que en realidad escondía el acceso hacia este espacio. Es una casa por dentro, tú. ¿Ah? Es una casa por dentro esa madre. ¿Es una qué? Una casa por dentro, chaparrín. ¿Cómo una casa? ¿Estás Sí, grabando? sí, es una casa completa por dentro. ¿Cómo tiene muros? Pues sí, tienes caldera, tiene todo. No, ¿cómo me dices esa? No es cierto. Neta, güey. ¿Se ve? Esa madre está achacada acá, es una tipo piscinita, tiene escalerita y tiene una piscinita hacia alrededor. Acá hay una puerta. Ajá. Acá a un lado hay una puerta y unas escaleras. Es como si fuera un túnel, una casa que haya vivido y haya hecho una casa por adentro, no sé.
El mismo que nos da la bienvenida un segundo muro de tapial para hacer alusión y para conectar como hilo conductor del que teníamos en la puerta. Y lo más impresionante es que mantuvieron prácticamente como se encontraron ese espacio. Vamos a verlo. ¡Qué de verdad! ¡Qué espacio! Es una locura esto. Nunca habíamos visto algo como esto. Está impresionante. Es que desde aquí podemos ver inclusive el pozo del que les platicamos. Y ahora hace sentido la historia en donde aquí nuestro joven aventurero, parte del equipo del arquitecto, decidió descender a esta cueva y darse cuenta de estas escaleras que son las que nos dieron el acceso a esta propiedad. Me voló la cabeza, Fer. No, yo también estoy anonadado. Amigas, amigos, no sé si ustedes están igual de sorprendidos que nosotros, pero es que de verdad me siento como si estuviera en un baño turco de quién sabe qué año. Y algo interesante es que los arquitectos, al momento de descubrir este espacio, lo que hicieron fue recuperarlo. ¿A qué me refiero? Esto ya estaba así. Simplemente los dueños anteriores, con la intención de rellenarlo, habían depositado escombros a lo largo de toda la escalera y también del cenote, los cuales removieron para limpiarlo y dejándolo prácticamente como está ahorita. Es decir, no le hicieron ninguna intervención más allá de limpiarlo y por supuesto de agregarle esta pequeña tina que tenemos por acá. Pero cuando digo nada es nada, Inclusive ya tenía estas escaleras, esos pisos de pasta que tenemos allá al fondo que generan una superficie ideal para simplemente relajarte, o inclusive ese espacio que tenemos a un costado de esa columna enorme que tenemos por allá. Está increíble. Aquí respetuosamente los nuevos dueños de la propiedad incluyeron esta tina con la intención de que quien se hospede en este lugar pueda vivir la experiencia del cenote sin tener que meterse a él, ya que ellos regularmente les recomiendan a los huéspedes que no ingresen al agua para ser también respetuosos tanto con el agua como con la flora y la fauna que viven en estos espacios. Pero con esta solución puedes sentir la experiencia de estar remojándote dentro de un cenote en tu propio patio. Y es que justo ahorita que estamos cerca del mediodía, vemos cómo la luz del sol entra perfectamente con el hueco del pozo. Me voló la cabeza. Para quien no sepa, los cenotes son espacios como el que tenemos acá que podemos encontrar en la península de Yucatán, en México. Y esto consiste en una serie de ríos subterráneos, sí, ríos subterráneos, los cuales tienen corriente de agua, la cual está circulando constantemente y es por eso que se ve en este tono. Todos estos tienen cierto tipo de desembocaduras para llegar a la tierra. Hay básicamente tres tipos de cenotes. Uno completamente cerrado, que es el estilo cueva, o tenemos también los que son tipo cueva o caverna, pero derrumbada, con lo que genera estos efectos de hoyos en medio de la selva que se ve increíble, o de plano los que son completamente abiertos, como los que encuentras en Tulum y más cercanos a la costa. Como pueden ver, son característicos por mover agua dulce, como los ríos, y que además, al estar el agua circulando, esto te permite que tengas agua perfectamente cristalina, generando un espacio ideal para venir a simplemente gozar, contemplar. Inclusive para los mayas eran lugares sagrados que se conectaban con el Xibalbá, el inframundo. Muchos de sus rituales incluían también sacrificios en los cenotes. Por eso la gente que explora los cenotes buceando se encuentra con maravillas. Pero bueno, volvamos al video. Está brutal. Fer, no sé qué vamos a hacer para encontrar el nuevo espacio así de espectacular como este. Nos ponemos alta la vara, pero bueno, si ustedes nos ayudan seguro vamos a encontrar lugares increíbles. Pero por lo pronto, les dejamos el siguiente video en el cual recorremos una propiedad que también aprovecharon la verticalidad y se fueron para abajo, utilizando un antiguo aljibe y convirtiéndola en un onsen, un baño japonés. No se lo pueden perder, se los dejamos aquí y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.